Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de los miércoles. Como siempre, un gusto que nos acompañen en la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy la tribuna número 55 con un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Echeverry, que nos va a hacer una exposición muy interesante acerca de las dos Colombias. Como siempre, le doy un saludo y la bienvenida a Santiago Perdomo. Santiago, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a todos los asistentes y un saludo muy especial a nuestro conferencista, doctor Juan Carlos Echeverry. Un honor tenerlo en esta tribuna Colpatria Olimpia. Le paso la palabra a Rodrigo Pacheco, quien hará la presentación. Por favor, Rodrigo. Buenas tardes a todos y bienvenido Juan Carlos. Juan Carlos es economista en la Universidad de los Andes, PhD en Economía de New York University, diploma en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania, y cursos de posgrado en Filosofía de la Universidad Complutense en Madrid, España. Fue ministro de Hacienda, CEO de Ecopetrol, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y director del Departamento Nacional de Planeación. Es socio fundador de eConcept, firma de consultoría económica con prácticas en Bogotá y Washington, experto en liderar grupos de alto desempeño en política pública y manejo de crisis. Hace parte de la mesa de trabajo de 6 AM en Caracol Radio. Escribió la novela En Sitios Más Oscuros, publicada en 2019 por Editorial Planeta. Bienvenido, Juan Carlos, y el piso es suyo. Buenas noches Rodrigo, buenas noches Santiago, muchas gracias por invitarme, muchas gracias al Grupo Colpatria y a todos ustedes por sacar un rato para escuchar estas apreciaciones. Voy a compartir pantalla y vamos y entramos en materia. Entonces, ahí ven la presentación. Sí, ahí se está viendo. ¿Y pasa bien? Correcto. Muy bien. Bueno, entremos en materia. A ver, yo le he llamado a las dos Colombias y ya van a ver por qué. Y lo que vamos a hacer es empezar dando un montón de mapas de Colombia y construyendo una historia en sus cabezas. Y al final vamos a ir hacia lo que ha pasado en los últimos 20 años y si eso alcanza o no para Colombia. Y pues la hipótesis es simplemente eso no alcanza. Necesitamos mucho más. Lo que estamos viendo en las calles, la desazón de los estudiantes, la desazón de los informales, de los padres de familia, que aún así no estén en las calles, muchos de ellos están en una situación supremamente precaria después de la pandemia, exige mucho más de nosotros, del país, de la economía. Entonces, empecemos pues. Esta es la densidad poblacional y si ustedes ven Colombia está concentrada. Estos son mapas de calor. Y entre más clarito está más frío y entre más oscuro es más caliente. Voy a mostrarles colores diferentes en cada mapa. Entonces, en este, pues, entre más oscuro, por supuesto, hay más gente alrededor de la sabana de Bogotá, en Cundinamarca, en el Valle Aburrá y los municipios vecinos, en Antioquia, en el eje cafetero, en el valle, en la parte del valle y la parte de la cordillera, y en la costa Caribe, por supuesto, alrededor de Barranquilla, Cartagena, y en Boyacá. Pero aparte de eso, si ustedes ven esos dos óvalos, describen dónde estamos los colombianos y tenemos una inmensa cantidad de territorio, pues con muy poca baja densidad. El valor agregado municipal es todavía más concentrado. Esto ya es una pura medición económica y el valor agregado de alto valor, ingresos por habitante entre 3 millones y 19 millones mensuales al mes, se encuentran solo en municipios petroleros, ¿de acuerdo? En el Meta, en los Llanos, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla un poco, y en municipios donde hay grandes explotaciones de minería, Magdalena Medio, Bucaramanga y las zonas de Guajira y de Cesar que tienen explotaciones de minería. Obviamente la distribución de eso en esos municipios como en Casanare, en Meta,
en Cesar, en Guajira, es una distribución pues muy desigual, pero si ustedes ven el valor agregado está supremamente concentrado y este círculo describe básicamente esa concentración, aparte de unos focos, y hay muy poco valor agregado en toda la geografía nacional. Si uno ve el PIB per cápita mensual por departamento, ya no por municipio, la anterior era por municipio, esta es por departamento, sabiendo que los departamentos, esta gráfica lo muestra, los departamentos tienen, perdón, esta gráfica lo muestra, los departamentos tienen unas distribuciones supremamente desiguales. Entonces, la próxima gráfica lo muestra por departamento, pero al interior de los departamentos, miren Antioquia, que el valor agregado está supremamente concentrado. Entonces, esta gráfica da una impresión equivocada. Antioquia aparece muy bien, por supuesto Santander, Boyacá, altísimo aparece Meta y Casanare, que son básicamente concentraciones muy grandes de creación de riqueza asociadas al petróleo. Bogotá, pues obviamente es muy rica, y el distrito capital. Y pues ahí está otra zona que es Cundinamarca, Tolima, el eje cafetero y el valle, pero ya lo sabemos por la anterior gráfica, eso tiene una concentración altísima en unos muy pocos municipios. De nuevo, un círculo o un óvalo alrededor del cual toda la costa Caribe, toda la costa Pacífica, el sur del país, subiendo por el oriente, incluso de Arauca hasta norte de Santander, configuran un anillo de pobreza alrededor de un núcleo de riqueza. Miren la distribución de la salud. La salud, curiosamente, está distribuida de manera que hay un gran alcance de salud en todo el país, pero sigue manteniéndose la costa Caribe mucho más clarita y el centro marcado por el óvalo mucho más oscuro y pues departamentos desatendidos, fundamentalmente como Chocó, muy poco atendidos como Cauca y Nariño y los del sur. De nuevo la misma gráfica, un óvalo muy beneficiado y una periferia o un anillo muy poco beneficiado. En educación es todavía más marcado. Si ustedes ven las diferencias entre verde oscuros y verde claros, es más marcada incluso que salud. La salud está más diversificada, siendo Chocó y el oriente lunares muy desatendidos, pero en educación todavía es más marcado. La costa Caribe tiene una gran diferencia frente a este óvalo inclinado que va desde Huila hasta Santander y la costa pacífica muy, muy mal educada, con una educación muy mala mejor y por supuesto los departamentos del oriente. En servicios públicos aparece una gráfica interesantísima en energía eléctrica. En energía eléctrica, si ustedes ven acá, sí está muy bien, muy bien servida la geografía desde Nariño, por lo menos hasta Cesar y Magdalena. De nuevo, Chocó, por supuesto, en todo aparece muy mal. Sucre aparece mal aquí. Y el oriente, por supuesto, Putumayo, Caquetá, bastante, ahí se inicia ya departamentos muy poco servidos, pero hay tal vez la mejor distribución en todos estos mapas es la de energía eléctrica. La cobertura de gas natural, pues sí es muy marcada entre el óvalo o el círculo central y el anillo de pobreza. El gas natural no llega, pues, a las zonas fronterizas, a las zonas de la costa Caribe muy débil, a las zonas de la costa Pacífica prácticamente nada, y el sur y el oriente también muy poco servido. En servicios públicos domiciliarios, en acueducto e internet, acueducto tiene obviamente la misma característica, pero internet sí es dramático. Y esto en años de pandemia, como el año pasado y este año, pues muestra que prácticamente la costa Caribe, la costa Pacífica, el sur y el oriente no tuvieron los niños cómo acceder a educación. Solo los de los departamentos típicos del anillo afluente, el anillo más acomodado, que son los que sabemos que están dentro de este óvalo, pueden tener acceso a alguna educación virtual, pero el resto no. Entonces las diferencias en nuestro país en todos estos elementos son muy marcados. Vean esto en acceso a la justicia. Es impresionante el poco acceso a la justicia y lo concentrado que está en estos departamentos del óvalo. Tenemos el mismo mensaje, ya no en infraestructura, ya no en salud y en educación, sino en qué tanta justicia le podemos proveer a los colombianos. En pobreza multidimensional, y estos son datos antes de
pero ya incluso tengo el mapa, salió, lo voy a poner para la próxima presentación, es idéntico a este el mapa con los últimos datos. Se ve, por supuesto, unos sitios de pobreza multidimensional del 4, 5 al 30, que son los más claritos, que son exactamente donde sabemos, y todos los demás son del 30 al 50, al 50 al 98. Perdónenme que espiché. Fíjense que usted tiene en una distancia de 100 o 250 kilómetros Sabaneta con pobreza de 4 o 5 y el Alto Baudó con pobreza de 96. Y esto es lo que es inadmisible. Estos mapas existen en todos los países y en Alemania hay municipios ricos y municipios pobres, y en Estados Unidos hay municipios ricos y municipios pobres, incluso al interior del mismo estado. Eso es normal. Pero las diferencias son inadmisiblemente grandes en Colombia. Esas diferencias son absolutamente abismales entre Cumaribo y Chía. Chía con una pobreza multidimensional del 6.7% y Cumaribo del 91%, o Uribia del 92%. Y recuerden que Uribia está al lado de municipios productores de carbón que son muy ricos. De manera que esto es un estado de cosas pues inadmisible, y lo que lo mueve a uno a hacer política pública son los inadmisibles, y este pues es el gran inadmisible de Colombia, estas diferencias regionales. Ahora miremoslas brevemente por departamento, y aquí les tengo 4 departamentos vistos más con un zoom, con un acercamiento, y hay unas realidades subregionales fuertísimas. Cundinamarca, tal vez por la capacidad que tiene el distrito capital de irrigar riqueza uno identifica 2 polos de irrigación de riqueza. Uno hacia el norte, o norte-sur, que va hacia Boyacá, a lo largo de estas vías, donde hay obviamente empresas industriales, empresas manufactureras en muchos municipios, y otro este-oeste, acá está Maya, está Medina, perdón, y Paratebuena. Estos son municipios petroleros, por eso hay tanta riqueza aquí, y los municipios bajando al Magdalena también, y también acá se irriga mucho turismo que sale de Bogotá y que genera un valor de finca raíz importante. En Antioquia no, en Antioquia la riqueza se genera en el nordeste antioqueño, donde hay producción de oro, y en los municipios del oriente, que son municipios que han sido tradicionalmente afluentes, y por supuesto alrededor de Medellín, Bello, Itagüí, etc. En el valle, pues son los que ya sabemos, por supuesto Cali y los municipios industriales, que son 4 o 5, que es pues Jumbo y los demás municipios del valle, que son claramente diferenciados. Pero por ejemplo vean Buenaventura. Yo estuve hablando con la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura hace 2 días, entendiendo y discutiendo toda la situación de Buenaventura, y es impresionante que un municipio que tiene la capacidad de creación de riqueza que tiene Buenaventura, de atracción de empresas que se localizarían ahí o se localizaran allí, buscando tener toda esa facilidad logística para producir y montar en un barco, o tomar los bienes y servicios que llegan importados, procesarlos y transportarlos a todo el país. Y no, la gente prefiere irse a los municipios del valle, pasar la cordillera, irse a los municipios del valle y no producir en Buenaventura. De manera que ustedes ven que la creación de riqueza aquí es muy baja. El valor agregado es pequeñito. Y este caso me fascina, el caso de Nariño, porque es emblemático. Usted tiene 3 grandes municipios, este es Pasto, este es Ipiales y este es Tumaco, y hay alguna irrigación de valor agregado al norte de Pasto, a la carretera hacia Popayán, y al norte de Ipiales, pero es claramente en la zona montañosa andina, y la zona plana es de una pobreza increíble. Fíjense que aquí alguien rico o pues de alto valor agregado en Nariño se gana entre 1.000.000 y 1.200.000 pesos, mientras que alguien de valor agregado alto en Cundinamarca se gana entre 2.5 millones y 8.8 millones al mes. Entonces, estas diferencias entre Cundinamarca y Nariño son marcadísimas. Ni qué decir, alguien que no gane en Nariño, usted en estos municipios gana 220.000 a 500.000 pesos por mes, mientras que las zonas menos desarrolladas o más pobres de Cundinamarca es entre 600.000 y 700.000. De manera que
ser pobre en Nariño es mucho más insultante y mucho más inadmisible que serlo en Cundinamarca. Y ya vimos eso que implica en términos de salud, de educación, de justicia, de internet, de energía, de agua potable, etc. Definitivamente tenemos muchos países en el mismo país y dentro de cada departamento muchas realidades marcadamente diferentes. Nariño, ¿por qué me parece tan fascinante? Porque además es un departamento fronterizo que tiene unas posibilidades de hacer negocios con Ecuador que son evidentes. Es un departamento que tiene el litoral, tiene un puerto. Obviamente el puerto tiene muchos problemas y es un departamento cuyas posibilidades ahora, si bien es rico en papa, es rico en leche, es rico en agricultura. Ayer estaba hablando con un empresario nariñense, hoy estaba hablando con un exalcalde de Pasto. Tendría muchos potenciales, pero tiene un círculo vicioso de problemas que hacen que, por ejemplo, la vida en Tumaco, puerto donde habría un gran potencial, sea una espiral de problemas que le deja a sus jóvenes, igual a los de Buenaventura, ¿sí? Les deja la posibilidad de crear riqueza ligada al narcotráfico. Entonces, tenemos toda la ruta del narcotráfico que viene desde Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, siendo pues lamentablemente una de las pocas fuentes de creación de riqueza y de aspiración de los jóvenes que viven en esta zona, lo cual es muy triste, pero es así. Yo hablando sobre Buenaventura, uno llegaba a la conclusión de que si no fuera por esta creación ilegal de riqueza, los jóvenes de Buenaventura prácticamente no tendrían cómo trabajar, porque no hay nada no hay potencia de valor agregado muy irónicamente en Buenaventura. Entonces, fíjense que al interior de cada departamento hay unas realidades marcadísimas que tienen que conformar nuestra forma de entender el país. Bueno, aquí este ya es el análisis detallado de Nariño en densidad, valor agregado per cápita y en sectores primario, secundario y terciario, pero ya básicamente les di. Esto lo tenemos para todos los departamentos del país y estamos en un proceso de entendimiento justamente en grupos de industria, de agricultura, de innovación. Viendo cómo podemos analizar la realidad de cada departamento. Estas situaciones, por supuesto, no se ven solo en los departamentos, sino en nuestras ciudades. Esto es Bogotá, con el sur pobre y el norte más acomodado, y lo opuesto sucede en Cali, con el norte pobre y el sur más acomodado, y las diferencias en ingresos son marcadísimas. De manera que esas grandes distancias son tal vez la verdad de apuño más insultante de Colombia, más inadmisible y en la que nos tenemos que concentrar. De ahí yo soy convencido, ustedes saben que yo soy economista y yo creo que cuando uno tiene una crisis y la crisis es que no hay dinero y que no hay recursos, usted solo piensa en eso. Es muy difícil ser inteligente cuando usted no tiene con qué comer. Incluso eso está demostrado científicamente con análisis del funcionamiento neuronal. Cuando usted tiene la ofuscación que produce la falta de recursos, la falta de dinero, hace dificilísimo que usted sea imaginativo, intuitivo, no por ninguna razón diferente a que ese cúmulo de problemas nublan la capacidad de ver posibilidades. La esencia entonces de la crisis actual, obviamente esto tiene que ver con problemas que traíamos desde antes del COVID, que se han exacerbado en el COVID. Tiene mucho que ver con estas diferencias regionales y con esta desazón y desesperanza y falta de oportunidades que tienen, por supuesto, las familias, pero sobre todo los jóvenes en todas estas regiones. ¿Qué hemos hecho como país en los últimos 20 años? Hemos hecho un modelo hacia las regiones, primero con la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones que se hizo, se le dio un monto a las regiones desde la Constitución, que era el 39, casi 40% del ingreso corriente de la nación. Se le dio un crecimiento, no voy a entrar en todo el detalle, pero se le dio un crecimiento de la inflación más 2 y después de inflación más 4%, y esos recursos iban para educación, para salud, para agua potable y saneamiento básico, y una parte pequeña iba de libre destinación. Yo estuve asociado con esa reforma en el Congreso, una reforma constitucional que la pasamos con el ministro Santos cuando era ministro de Hacienda, y los recursos han crecido así, de 20 billones de pesos del 2019 han crecido hasta 41 billones. Estos son
estos son recursos constantes, de manera que es una duplicación en el monto de transferencias, lo cual aparentemente está muy bien. Y además, si usted lo ve, naturalmente sabemos que se necesitaba más dinero, porque pues hemos logrado cerrar muchas diferencias. Imagínense cómo era esto en los años 90 o en los años 80 o en los años 50, cuando el país era además muy pobre. Esto es después del petróleo, pero también después de la cocaína y después de las guerras, etc. De manera que el avance ha sido muy grande, pero como yo les mostré, todavía está incompleto. Esto es lo que esta reforma transfería a los departamentos más pequeños, más pobres, perdón, 2 millones de pesos por persona en el 2019. Y fíjese que a cuáles departamentos se le transferían entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Guaupés, Guainía, Bichada, Amazonas, Guaviare, Chocó, Caquetá, Putumayo. Aquí aparece el primero, que es de la zona interna del círculo, digamos, de más afluencia. Después La Guajira, Sucre, Nariño, Cauca, Arauca. En fin, estos departamentos son todos departamentos del anillo de pobreza. Y si ustedes los comparan con Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá se le trasladan entre 500.000 y 800.000 pesos por persona a cada departamento, mientras que a estos se les trasladaba más de 1.200.000, 1.300.000 por persona, y algunos, los más necesitados, 2 millones por persona. Por supuesto, estos son despoblados, pero por persona se les transfería una cantidad sustancialmente mayor, 4 o 5 veces más que a Bogotá. Entonces, pregunta, ¿se hizo un esfuerzo a lo largo de los últimos 20 años para transferir recursos del centro, de ese círculo más rico, hacia la periferia? Y la respuesta es sí, sí se hizo ese esfuerzo. ¿Qué tan eficaz fue? Pues, si bien ahora nos parece insuficiente, de todos modos, miremos un par de gráficas que muestran qué se logró con eso. Este es el periodo en que se transfirieron los recursos. Fíjese que la cobertura de salud pasó del 56%, o sea, casi 1 de 2 colombianos estaba cubierto en el año 2000, a 96% en el 2020. O sea, prácticamente toda la población, solo 4% no estaba cubierto. ¿De acuerdo? De hecho, llegamos a 96,7%, o sea, casi 2%, 2,5% no estaba cubierto. Este aumento en cobertura en salud fue impresionante. Fíjese además de dónde venía esto. En el 95 era 29%, menos del 30%, y hoy es 96%. Entonces, con estos recursos que iban para salud y educación, ¿se hizo una transformación fundamental en la salud? Definitivamente. La salud es un sector que tendrá muchos problemas, pero es un sector muy sólido, y ahora en la pandemia ha demostrado su solidez. Es un sector que implica muy poco gasto de bolsillo en todas las regiones del país, que tiene 500, 600, a veces 700 millones de intervenciones al año, o sea, entre 1,5 millones y 2 millones de intervenciones al día. Y las quejas, que obviamente cada queja de salud es inadmisible y es terrible, pero las quejas son 180.000, que son menos del 0.5% de las atenciones que se dan. De manera que es un sistema muy sólido, muy bueno, que ha logrado una cobertura impresionante, que es un sistema que a nosotros nos parece que cuesta mucho, pero que mundialmente es muy barato. Y es un gran logro. Entonces, pregunta, ¿en salud se lograron unos objetivos muy grandes? Sí. ¿Debemos estar satisfechos dada la distribución geográfica? No, todavía no. Si bien en salud cubrimos al 96% de los colombianos. En educación secundaria, perdón, aquí yo puse salud, pero aquí es educación secundaria. Esto no me lo vean acá, que hice un copy-paste. Esta gráfica la puse hoy a las 5 de la tarde y no cambié el título. Esto es educación secundaria, y la cobertura pasó desde el momento en que se empezó el sistema general de participaciones, pasó, digamos, del 70, 75% a ser del 100%. ¿Por qué dice 108? Pues simplemente porque puede haber personas de más edad en ese grado, entonces es más del 100%. Eso es cuántas personas de qué edad deben estar en qué grado. Entonces, estas curvas de ascenso en educación y en salud, ¿son impresionantes? Sí, son impresionantes. También la pobreza, pues obviamente tenemos hoy una situación de pobreza después del COVID muy preocupante, pero en pobreza, entre el 2002 y el 2018, todos los departamentos disminuyeron la pobreza. Esta es la pobreza monetaria, esta es la pobreza extrema. Miremos esta, con un caso rarísimo que es Chocó. En Chocó aumentó la pobreza extrema.
Si bien Chocó, miremos una cosa, ¿cuánto se le transfirió a Chocó? Chocó está aquí. Por cada chocuano se transfirió 1,5 millones de pesos. Y a pesar de haber transferido 1,5 millones de pesos, que es 3 veces más que acá bogotano, Chocó obtuvo un aumento en la pobreza en vez de una disminución. Todos los demás departamentos, estos rombitos rojos quiere decir disminuciones. Fíjense que estos son negativos. Disminuciones de la pobreza. En Boyacá la pobreza cayó 35%. La pobreza extrema, perdón. En Atlántico, en Bolívar cayó 22-25%. En Poco, por ejemplo, en Bogotá cayó por ahí menos del 5%. En Antioquia, 10-12%. En Huila la pobreza cayó 28%. En fin, lo que se ve aquí es que tanto en pobreza monetaria como en pobreza extrema, estos 20 años definitivamente fueron un avance, pero también con unas diferencias marcadas entre departamentos muy grandes. Bueno, ¿cómo es la situación actual? La situación actual es tenemos unos departamentos con pobreza multidimensional entre 40 y 70%. Esto es absolutamente inadmisible, este cuadrado aquí. Y uno debería ponerse una meta principal, que es bajar todos estos 5 departamentos, bajarlos por lo menos al 40%. Bichada, Guainía, Baupés, La Guajira, Chocó. Los siguientes departamentos que están entre 20 y 40, Amazonas, Córdoba, Sucre, Magdalena, Guaviare, Bolívar, Caquetá, Cesar, Putumayo, Arauca, Nariño, etcétera. Esos debemos bajarlos a menos del 20 para que quedaran igualados al menos o en el punto, en la cota máxima de la Colombia más afluente. Si hiciéramos esas dos tareas, obviamente también hay que bajar la pobreza multidimensional en los departamentos más ricos, pero estas dos cosas son absolutamente inadmisibles. Si hiciéramos una intervención importante, y sabemos que hay una cosa buena, es que es menos gente, hay una cosa difícil, es que está más dispersa. Entonces, por supuesto, llevarle servicios públicos, llevarle la educación, etcétera, es más caro por persona, por niño, por paciente, en internet, etcétera. Si bien eso es cierto, esta tiene que ser una meta fundamental de todo lo que hagamos. Hacer que el país, estos bajen al 40 y después, por supuesto, cuando se llegue ahí, llevarlos al 20, que estos bajen al 20 y después que se vayan acercando al 10, etcétera. Esa tiene que ser la tarea. Por supuesto, hay muchos problemas en Meta, Huila, Casanare, Caldas, Valle del Cauca. Hay muchísimos problemas, los estamos viendo en el Valle del Cauca, pero también los problemas que vemos en el Valle del Cauca, yo creo que en buena parte son porque es el departamento de frontera entre la Colombia pobre y olvidada, que es Cauca y Nariño y Putumayo, y la Colombia rica y con posibilidades, que es obviamente la zona rica del Valle, el eje cafetero y el tránsito hacia Bogotá. ¿Por qué el Valle acumula esa tensión tan grande? Esto, por supuesto, es una hipótesis, porque ahora tenemos que entender qué está pasando en el Valle y por qué esto se da así. Y es el punto donde se encuentran esos inadmisibles, esas diferencias entre mucha riqueza y mucha pobreza, y donde se vuelve más insultante la situación del país. ¿Qué se hizo con el otro sistema? El que les acabo de mostrar se hizo en el 2001 y ya lleva 20 años. En el 2011 se hizo otro sistema de distribución de riqueza que se llamó el Sistema General de Regalías, que ese lo hice yo, el anterior también, el SGP. El SGR fue, y yo en ese momento dije que era esparcir la mermelada en toda la tostada. La mermelada en la acepción en que yo la usé, después se pervirtió y me corrompieron el término ya cuando yo me había ido a Hacienda y empezaron a usarlo como un símil de la corrupción. Pero como yo lo acuñé, la mermelada estaba repartida, los recursos estaban repartidos en Meta, Casanare, Arauca, los municipios auríferos y de minería del norte de Antioquia, del sur de Córdoba, etcétera, Guajira y Cesar, bueno, y por supuesto aquí en el sur Putumayo, y algunos municipios pues, del Huila, etcétera. Y la idea fue pasar a hacer lo siguiente, que fue distribuirla en toda la nación. Lo que está blanco aquí no es porque no se les haya mandado regalías, y muchas regalías por habitante. De hecho, se les mandó muchas más regalías entre más pobres fueran los municipios. Fue una distribución hacia los más pobres, sino porque no hay datos.
Pero fíjense ustedes que ahora sí se repartió de manera mucho más equitativa, casi que los departamentos, digamos, quedan más oscuros los departamentos con más municipios productores, porque los productores pues siguieron manteniendo una participación grande y ahora se las acabó de aumentar. Pero definitivamente se esparció esa mermelada en toda la tostada. Yo no voy a volver a utilizar el término porque tiene unas connotaciones ya en la mente de todos ustedes muy negativas. Se esparcieron los recursos de regalías, que fueron recursos cuantiosísimos, casi 12 veces el PIB, casi 700 mil millones de dólares en los últimos 20, 30 años. Pero pues obviamente esta es una reforma de los últimos 10 años. ¿Qué se logró con esa reforma? Esa reforma modificó la regla de asignación de regalías, cambió el control y el seguimiento y apuntó a un mejor estándar de vida. ¿Pero qué efectos tuvo? Y este es un estudio de Gallego y otros coautores, Jorge Gallego, Stanislao Maldonado de la Universidad del Rosario y Lorena Trujillo, que en el 2017 se dieron a la tarea de evaluar esta reforma y escribieron este documento. Aquí está en inglés, se llama Bendiciendo la maldición, reforma institucional y bonanza de recursos en Colombia. Miraron 211,000 familias en todo el país y sobre todo familias pobres y dijeron la reforma de regalías del 2011 redujo la pobreza de las familias, aumentó su empleo e ingresos, mejoró las condiciones de sus viviendas, incrementó el acceso continuo a agua potable, redujo un 9% de la probabilidad de enfermar en las familias, o sea, la salud también mejoró, facilitó a los niños llegar a la escuela porque hubo mucho transporte escolar, aumentó el número de años de educación aprobados por la persona cabeza de familia, la educación de los padres, mejoró el acceso a computador, a internet y a celular. Todas importantes, por supuesto, para cerrar la brecha digital. ¿Y cuál fue el canal encontrado por este estudio? La mayor capacidad estatal a nivel local, a nivel municipal. Este es un resultado muy potente porque tal vez la principal debilidad de Colombia es esa baja de capacidad estatal a nivel municipal. Conlleva baja eficacia, conlleva, por supuesto, corrupción, pero pues ineficiencia, incapacidad de plantear proyectos, etc. Esto depende naturalmente de quién es el alcalde y qué tan sólidos son los equipos que se pueden conformar. Alcaldes notables hicieron cosas impresionantes con las regalías y se las voy a mostrar. Esto fue modificado, las regalías ahora hace un año, porque pues, y estuvo bien, a mí me pareció bien que se hicieran esas modificaciones y acabaran un montón de lo que se llamaban OCATs, que son los organismos de administración y gestión de las regalías, donde se aprobaban los proyectos por tramitología, porque se le daba excesivo poder a los gobernadores, etc. Pero les voy a mostrar un ejemplo. Esto es Villahermosa, Tolima. ¿Por qué a mí me gusta Villahermosa, Tolima? Porque aquí nació mi papá. Y mi papá salió de Villahermosa en los años 40 y se fue a Bogotá, se fue a Tunja a estudiar Derecho y luego llegó a Bogotá. Yo soy hijo de inmigrante a Bogotá, yo soy primera generación bogotano. Y esto era Villahermosa cuando yo estuve en el año 2010 como ministro de Hacienda. Fue a visitar Villahermosa. Y esto fue lo que yo vi. Yo les dije al alcalde y a la gente de Villahermosa, dije, por el amor de Dios, porque estas calles están tan terribles y esto no se ha arreglado. Y me dijeron, no, es que nos toca volver a arreglar el alcantarillado. Entonces, si arreglamos el alcantarillado y pavimentamos las calles, pues nos tiramos las calles. Entonces, ¿para qué arreglamos las calles? Dije, bueno, ¿y el alcantarillado cuándo lo van a arreglar? ¿Cuánto les vale? Entonces me dijeron, vale 4.000 millones de pesos. Y yo les pregunté, ¿y cuánto tienen de inversión al año? Y dijeron, 200 millones de pesos. O sea, necesitaban 20 años con toda la plata dedicada a ahorrar para el alcantarillado, para hacer el alcantarillado de Villahermosa. Así de pobres son nuestros pueblos. 200 millones de pesos de inversión al año para un pueblo de 5.000 personas. Y una inversión solo para el alcantarillado de 4.000 millones de pesos. ¿Qué hizo Regalías? El siguiente año, en 2011, la regalía les empezó a dar 900 millones de pesos al año. Esa plata iba a estar solamente en Meta, en Casanare, en Arauca, y se esparció por todo el país. A un municipio no minero, agrícola, pobre, de la cordillera central, como Villahermosa, le llegaron 900. Hoy le llegan 4.000 al año. 4.000 al año. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo está Villahermosa hoy. Estas son fotos que me mandó un exalcalde, que fue uno de los alcaldes que hizo la transformación. Entonces vean, y estas tapas, tengo otras fotos donde estas tapas muestran que dice 2012, 2015, se arregló el alcantarillado y después
se acabó eso, ya con 900, que más 200, 1100, ya en 4 años usted podría hacer alcantarillado y ya empezó a llegar más plata, 1000, 2000, 3000, 4000, y vean las casas pintadas, el pueblo, la iglesia, en fin, las fotos que yo tengo son espectaculares, pero creo que el golpe de vista de la Villahermosa actual es impresionante. Entonces, pregunta, ¿se tuvo impacto en nuestros municipios pobres, en nuestros municipios lejanos? Sí, un impacto impresionante. ¿Qué pasa? Que ese impacto, ¿basta o no basta? Pregunta, ¿basta con las transferencias desde el centro hacia el anillo pobre para el éxito de las regiones? O sea, con los recursos de regalías, sabiendo que el petróleo va a ir declinando paulatinamente en los próximos 10, 20 años, 30 años, va a durar el petróleo y pues vamos a seguir, pero cada vez menos. Colombia no está teniendo descubrimientos sustanciales, salvo el tema de fracking, si se lo dejara hacer, pero eso ha encontrado unas dificultades grandes. Y la evidencia muestra que no basta. No basta con el enfoque de transferir dinero desde el centro rico hacia la periferia o el anillo pobre. ¿Qué hay que hacer? Digamos que esto sea una sopa, la sopa del desarrollo, la sopa del progreso, la sopa de la esperanza, la sopa de la buena vida, de la vida que vale la pena ser vivida. Necesita muchos más ingredientes. No solo con el calor de las regalías y las participaciones podemos salir al otro lado. ¿Qué más necesitamos acá? Y yo aquí me puse en la tarea de un libro que se llama Pioneros en América Latina, a mirar dónde había habido milagros regionales. Y me encontré, y eso es de un libro del BID, yo creo que es el mejor libro que se ha escrito en América Latina sobre economía. Dice, vea, ¿qué se necesita para que en una región específica, pobre o menos pobre, se atraiga, se haya un milagro económico? Primero, atraer pioneros que aporten la tecnología apropiada y los mercados. El señor Rudolf Haas de California llegó con una nueva cepa de aguacates a México. Era un aguacate más fuerte de una cepa guatemalteca, que él fue el que la desarrolló. No se madura en el árbol de 4 a 6 meses, listo para comer en 1 o 2 semanas después de cortar. Y él empezó a hacerla en una zona de México y empezaron los agricultores al lado, con el paso de los años, esto no es de un día para otro, a copiarlo, y ya cuando estaban juntos tenían volumen, bajaron costos de logística, etcétera, empezaron a hacer investigación, empezaron a hacer asociación, el gobierno se dio cuenta y nace el aguacate Hass de México. El señor David Cheever, esta historia la conocen ustedes probablemente, que hizo un posgrado en floricultura en Colorado State University en Estados Unidos, y en su tesis de 1966 identificó que las flores colombianas tenían en Bogotá y en Río Negro la topografía, la fertilidad, la calidad y disponibilidad del suelo, los costos laborales bajos, condiciones climáticas, luminosidad a lo largo del año, capacidad de almacenaje, cercanía a los aeropuertos de Bogotá y Río Negro y proximidad al mercado de Estados Unidos, y concluyó: Colombia era la solución para las flores de Estados Unidos. De hecho, Colombia iba a quebrar las flores de Estados Unidos. Los floricultores de Estados Unidos no podían competir con los costos de Colombia, y fue de ese documento que una persona en la sabana de Bogotá fue y se trajo al señor Cheever, estuvo en Colombia, de hecho se asoció, después fue consultor para muchas de las fincas que son floricultoras, y se hizo una transformación. En Chile, y solo doy estos 3 ejemplos, pero es para que cojan el sabor del tipo de cosas que tenemos que tienen que suceder. En Chile se producían muchos vinos muy ineficientes y de mala calidad, y llegó este señor Miguel Torres de España en los años 60 también, y llevó a los chilenos a dejar de producir 8 variedades y a adoptar una, que era el Cabernet Sauvignon, y reemplazar cepas de baja eficiencia por cepas de alta eficiencia que trajo desde Francia y Estados Unidos. Encontró las condiciones fitosanitarias y menos plagas, desarrolló irrigación, aumentó la productividad para cambiarlos, y cambió los recipientes de madera por acero inoxidable, un embotellamiento estándar, solo un tipo de botella para permitir producción en línea, calidad consistente de la uva importada, ya se lo conté, exportando al mercado español 2 vinos, uno bueno y uno malo, que el malo daba volumen, el bueno daba margen. Enólogos traídos de España supervisaban, entrenaban y garantizaban la calidad. Infraestructura de creación de conocimiento, porque ya le empezaron los otros productores de vino en Chile a copiar y a asesorarse y a dejar de producir muchas cepas de mala calidad, adoptar las que Miguel Torres había estado trayendo de estos países, y subsidios del gobierno. En suma,
Ya, yo creo que ya se tomaron el sabor. Se necesita escoger no ser pobre, pero además de eso se necesita aprender a ser rico. Es fundamental que haya pioneros, es fundamental conocer los productos locales con potencial para exportar, bien sea al resto del país o al resto del mundo, y es fundamental que haya muchos, no muchos, pero sí una masa creciente de seguidores de este pionero. Un conocimiento profundo de las condiciones locales de clima, fitosanitarias, plagas, variedades, irrigación, y ahí viene la ayuda del gobierno porque las plagas sobrepasan la capacidad investigativa de cualquier asociación de productores. Eliminar las políticas distorsionantes, esto en todos estos países fue fundamental. El gobierno mataba producción, el gobierno introduce, cambia precios, sube, baja precios y hace que todo se vuelva, o que muchos productos se vuelvan poco productivos. El gobierno mata producción en los computadores de Excel de Planeación Nacional y de muchas entidades. Adoptar otras medidas de apoyo, aprender a exportar y copiar mejores prácticas. Estas frases fundamentales, las exportaciones son unos bienes de una clase distinta, no son los mismos bienes que producimos, son otros, son uniformes, tienen que ser descubiertos, la demanda es desconocida y debe ser descubierto, y hay que moverse a producir lo que se demanda afuera y no a vender lo que se produce adentro. No es que yo voy a vender las uchuvas y los arándanos que tengo ahora, sino me tengo que adaptar a las uchuvas y los arándanos tal y como se quieren afuera, y aprovechar la crisis para disparar la innovación. Entonces, si uno vuelve a nuestro esquemita, ¿qué es lo que hay aquí? Y pues no voy a decir nada que ustedes no tengan en su cabeza: tecnología, financiación, mercado, logística, entrenamiento, capacidad empresarial, pero sobre todo en condiciones de tiempo, modo y lugar específicas, en ese anillo de pobreza y también en el núcleo de riqueza, porque la capacidad de mezclar y cocinar bien estos ingredientes a través del tiempo y obtener resultados depende de qué producto se va a desarrollar. Yo he estado hablando, hoy de hecho hablé con la red de Prodepaz y hace un par de semanas con Adelco, que son las asociaciones de desarrollo local, y ellos me hablaban de los siguientes productos. Uno tiene la quinoa en el macizo colombiano, o el cacao y la miel en Arauca, o la leche y la papa en Nariño, por supuesto. Hoy me contaban, hoy hablé con un productor de Nariño y me decía que la arveja en Nariño está teniendo un potencial muy grande. El ovino y el caprino y la guajira. Ahora, usted no puede hacer 2 o 3 o 5 apuestas en cada región, tiene que ser una apuesta y sacarla al otro lado. Hay que involucrar a los actores locales y hacer que se enriquezcan y que les vaya bien. El petróleo tiene ese problema, que usted lo ve producir, o el carbón, usted lo ve producir, lo ve generar riqueza, pero esa riqueza se va. Claro, hay protestas para que esa riqueza se quede, para que demanden bienes y servicios, y yo he estado en todo ese tipo de protestas y he estado en la intención genuina, sobre todo desde hace unos 10, 20 años, a mí me tocó verle el control, de hacer que haya riqueza y que haya mucha creación de riqueza en los municipios, pero pues hay mucha corrupción, eso es una fiebre, entonces se aumentan los precios, llega el crimen, llega la prostitución, llega la degradación de los municipios. Entonces, estos otros productos que sí son hechos por los productores locales tienen probablemente el potencial de no crear esas economías disímiles que, por ejemplo, describe García Márquez en 100 años de soledad. En 100 años de soledad, García Márquez dice que al otro lado de las franjas, de las bardas de metal, había unos seres blanquísimos, unas mujeres con unas sombrillas blancas y unos vestidos blancos, y que parecían seres sobrenaturales, decía García Márquez. Y por supuesto, él, un niño criado en Aracataca, pueblo que además era un pueblo de la bonanza bananera. Lo único que quedaba cuando se iba la empresa bananera era la hojarasca. Entonces, tienen que estar conectados, encadenados, esa quinoa, ese cacao, esa miel, esa leche, esa papa, ese vino y caprino, con los productores locales. Tienen que ser ellos. De manera que hay que desarrollar mucho esto que está acá abajo: la capacidad empresarial, el entrenamiento, la asociatividad, la logística y los mercados, la financiación de la tecnología. Pero para un banco como ustedes, yo soy miembro de una junta directiva de una compañía aseguradora, y el principal problema a lo largo del último año es la caída en la rentabilidad de las grandes inversiones, porque las tasas de interés mundiales están muy bajas.
Y entonces la gran pregunta es, para los grandes capitales, ¿dónde hay rentabilidad? Y entonces uno dice, es increíble, Colombia está llena de rentabilidad. Cualquiera de estos proyectos en la Colombia profunda y pobre y en cualquier parte de Colombia tienen rentabilidades del 20, 30, 40%. Pero les falta unir todo esto y generar la tranquilidad para los empresarios para precipitar todos estos elementos. Y claro, una vez usted llega allá hay todo tipo de complicaciones. Unos señores eran ex-FARC y los otros son el ELN y no le creen a no sé qué, y los otros entonces han estado en contra de la producción petrolera. En fin, créanme que yo conozco eso bastante bien porque he estado en negociaciones en el macizo colombiano, en Cubará, al lado de Arauca, con los UAS. He estado en negociaciones en Paujil, Caquetá, con campesinos que siembran coque, que no querían que la actividad petrolera estuviera allá. He estado en negociaciones en La Guajira, en fin, he estado en negociaciones en todas las partes del país. Y yo conozco las dificultades. Lo que pasa es que esto es lo que tiene que pasar. Yo no veo otra. No veo ninguna otra posibilidad que con maña y con buena letra hagamos esto. No veo ninguna otra posibilidad. El esquema de desarrollo que hemos tenido nosotros, si esta gráfica describía Colombia, y digamos Colombia tiene casi la forma de un rombo, así le enseñaba yo, digamos esto, yo les simplificaba a mis alumnos y decía, digamos que Colombia es un rombo, el círculo, ese círculo describe lo que vimos en los mapas del principio, la Colombia, digamos, rica, la Colombia más acomodada, sabiendo que en el círculo hay muchos municipios pobres, muchas familias pobres en las ciudades, como ya lo vimos. Pero definitivamente el anillo que hay alrededor de ese círculo es la Colombia más pobre. Si eso es así, lo que hemos hecho en los últimos 20 años con el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, y si ustedes quieren, los últimos 100 años, pero sobre todo desde que empezó a haber algo de plata, que fue con el petróleo, porque antes un poco todo el mundo estaba dejado de su suerte porque el propio Estado no tenía capacidad. Cuando aparece el petróleo y empieza a producir tanto, el café pues estuvo muy concentrado en la zona cafetera y la zona cafetera se desarrolló. Pero es cuando aparece el petróleo en los 80s en una cantidad sustancial, obviamente en Arauca y en Casanare y en el Meta y en Magdalena Medio, ese petróleo con los precios altos empieza a irrigar recursos, bien sea a través de impuestos, bien sea a través de regalías. Y este es el modelo del pasado, de los últimos 20 años. Pero yo creo que el futuro se ve así. El futuro tiene que ser estas flechas azules. Estas flechas azules son desde las regiones. No quiere decir que no vaya a haber flechas azules que se originen en el círculo, se van a originar en todos lados. Mi punto es que mentalmente nosotros tenemos que ir a buscar los negocios y los penalties por patear en donde estén, y en particular en la Colombia pobre. ¿Por qué? Porque es que hay unos negocios fabulosos que están dejados de la mano de Dios y que por 10, 20, 50 años nadie se ha puesto a mirarlos y son los que necesitan todos los elementos y los ingredientes que vimos antes. Yo llamo estos penalties por patear porque, por ejemplo, la arveja hoy, que fue un tema que me contaron en Nariño, si usted tiene potencial en la arveja o si tiene potencial en miel y en cacao en Tame, Arauca, o tiene potencial de ovino y caprino. El ovino y caprino es que las islas holandesas cerca a La Guajira tienen una demanda de ovino y caprino altísima y comprarían toda la cantidad de ovinos y caprinos que produzca La Guajira. Pero entonces nos toca estandarizar el producto, estandarizar el sacrificio de los ovinos y caprinos, estandarizar las plantas de sacrificio y de enfriamiento, la logística del puerto, el transporte. Pero si eso se lograra hacer, y más bien haciendo eso porque se tiene que hacer, le daríamos a los guayú y a todos los pobladores de La Guajira una posibilidad de creación de riqueza, al menos esa alternativa a la que hay ahora, con posibilidades prácticamente infinitas en los próximos 30, 40, 50 años, que no dependerían del carbón, que ya está declinando por razones que ustedes conocen. Lo mismo en los llanos, lo mismo en toda la frontera. De manera que el futuro aparece así, mis queridas amigos. Y pues el título de la conferencia está mal puesta. Ustedes ya lo saben, no somos dos Colombias, somos muchas Colombias. Y tenemos que trabajar desde cada una de ellas. Ya trabajar hacia ellas, no, ya lo hicimos con toda la potencia y con todos los recursos que se generaron y ya llegamos a un pico de recursos porque el petróleo se va a ir declinando. Y créanme, el futuro es diferente al pasado. Y sobre todo, si solo se acuerdan, si ya se durmieron algunos de ustedes, despierten porque voy a decir la frase que necesito que recuerden. Si ustedes creen
que el país de hoy, al que el Grupo Colpatria le ha prestado, con el cual ha hecho negocios y al cual le ha ayudado a hacer negocios, si ustedes creen que ese país basta para lo que se necesita en todas las aspiraciones de los jóvenes y de los padres de familia y de las regiones, no basta. El país de hoy, con el tamaño de hoy, no basta ni para las pensiones y la salud y la seguridad y la justicia y la educación y la vivienda y la infraestructura, no basta. ¿De dónde va a salir el resto? Tiene que salir de esas flechas azules. Tiene que salir de creación de riqueza masiva en todo el país. Tiene que salir de volcarnos con todos esos elementos. Con todos esos elementos. Me devuelvo, si quieren. Tecnología, financiación, mercado, logística, entrenamiento, capacidad empresarial. Que eso es difícil. Me da igual. Es lo que hay que hacer o si no se nos va a acabar el país. Y creo que lo que está en las calles hoy es el llamado de la sociedad colombiana profunda a decir, este país como está no alcanza, no sirve. Y yo creo que ellos tienen razón. Yo creo que los jóvenes que están protestando tienen razón. Y nos están diciendo, el país como está no alcanza, no me sirve. Y va a haber diferentes posturas de cómo llegar al país que queremos o que se necesita. Una postura que dice, devolvámonos a la banca pública, a la salud pública, a las pensiones públicas, acabemos con el petróleo, etcétera. Y otra postura que es, mantengamos los avances en salud, los avances en educación, que sí se han dado, se los acaba de mostrar, y lancémonos a producir donde se puede producir, llevando la tecnología, llevando la financiación, los mercados, la logística, con un capital que está. Porque créanme, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, está el capital. Yo lo he visto. Si necesitamos más, ese capital viene del resto del mundo y nos desarrolla, porque el mundo está lleno de capital sin rendimiento. Ustedes lo saben. El mundo no es más que una masa infinita de capital buscando rendimiento. Lo único que necesita es que los países aportemos condiciones razonables de certeza jurídica, etcétera, etcétera. Todo eso es difícil en Colombia. Pues si fuera fácil, no estaríamos en estos problemas, ya lo habíamos resuelto. Entonces, llego al final y ahí acabamos. Perdón. Tenemos que trabajar desde cada una de ellas y trabajar además hacia ellas. No es que las flechas rojas desaparezcan. Este es el gráfico. Ese modelo ha servido, el modelo rojo de las flechas rojas, pero debemos aprovechar el potencial de lo local. Y ahí, amigas y amigos, en eso es que nos jugamos el futuro. No de la Colombia profunda. El futuro de todos. El futuro de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Bogotá, del capital, del trabajo, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. De ese cuero, y ustedes sí que saben, ustedes son banqueros y sí que saben que lo que estoy diciendo es cierto, de ese cuero salen todas las correas. La correa de la educación, la de la salud, la de las pensiones, la de las carreteras, la de la seguridad, la de la justicia. Del mismo cuero salen todas las correas. O producimos ese cuero o todas esas correas van a estar faltando. En suma, las diferencias regionales, departamentales, municipales, entre localidades urbanas son tremendas y persistentes. Los esfuerzos de transferir recursos han sido claves para el avance en la educación, salud, servicios públicos, eso es indudable. Es un avance innegable, pero su potencia tiene un límite. La siguiente fase de descentralización debe enfatizar la potencia de las regiones hacia el centro y hacia todas las regiones y el resto del mundo, y buscar distintos centros y desarrollar todos esos centros. Y eso es lo que hizo Alemania, eso es lo que hizo Estados Unidos, eso es lo que hizo Japón. De hecho, estos países a raíz de China están teniendo unas amenazas muy fuertes que los hizo involucionar. Las elecciones de Estados Unidos son básicamente eso, la involución de Estados Unidos de la mitad por la costa las dos costas muy ricas y la mitad empobreciéndose. O sea que estos problemas los está enfrentando el mundo entero y de hecho hay manifestaciones en el mundo entero por la misma razón. Las manifestaciones y las demostraciones de Colombia no son un caso aislado. Se requiere más trabajo local, imaginación, eficacia, ciencia, gestión y consistencia, o sea, hacer las mismas cosas a través del tiempo. Y un enfoque distinto de política productiva, un enfoque distinto. Los economistas nos hemos durante 40 años refugiado en la comodidad de que no hay que escoger sectores, ni pick winners, ni nada de eso, sino que el mercado lo hace. Claro, tuvimos el petróleo dio la plata para desarrollar las regiones, insuficientemente. Yo creo que ese esquema es
insuficiente, completamente. Con esto, mi querido Rodrigo, mi querido Santiago, dejo de compartir la presentación. Si ustedes tienen comentarios, pueden escribirle a cuenteleacheverry@gmail.com. De nuevo, cuéntele a Echeverry, anótenlos algunos de ustedes que nos quieren escribir, @gmail.com, para que envíen propuestas, preocupaciones, comentarios. Entonces... Muchas gracias, doctor Juan Carlos, muy interesante. Vamos a ver, creo que hay varias preguntas. Le pedí a Daniel que hiciera la moderación. Y tal vez, Juan Carlos, aprovechando que usted estuvo en Ecopetrol, ¿qué piensa usted de la transición energética y de todo este tema de llegar a cero emisiones? Pues yo les sugiero, les doy un consejo, doctor Santiago, es invítense a Tomás González, que él acaba de crear un centro de estudio de energía. Fue ministro de Minas y Energía. Es socio mío en eConcept, pero creó un centro financiado por las compañías dedicadas a energía y ha hecho un estudio detallado de los escenarios de transición energética. Le doy la conclusión de abrebocas. Él dice, vea, todo se puede hacer, pero el costo que implica para el país, para las familias y para las empresas, de una meta, de la meta que se puso al 2030 y de la meta al 2050, el costo en aumento de capacidad, porque pues las energías eólica y solar son más inestables, ¿no es cierto? No tiene la confiabilidad. Entonces, si usted quiere la misma confiabilidad, usted necesita un nivel de escala mucho más grande, que es muchísimo más costoso. Entonces, ese costo probablemente haría inviable la economía colombiana. Entonces, nos estamos poniendo metas que probablemente en 30 años harían inviable producir en Colombia. O sea, si ya hoy tenemos dificultades de costo de energía, de legislación laboral, de costo del Estado, etcétera, etcétera, eso sería probablemente temerario. ¿Qué quiere decir eso? No que no tenga que haber transición energética, por supuesto que va a haber, pero que la velocidad va a depender, claro, de la tecnología y de la economía. Si hay tecnología que hace mucho más barato producir energía eólica y energía solar, pues esos costos van a bajar. Y él tiene escenarios para todo eso. Pero es fundamental entender los escenarios. Él plantea 4 escenarios. Fundamental entender cómo se transferiría a los costos de energía del país, a las familias y a las empresas, esa meta de hacer la transición energética. Y en últimas, pues la conclusión es obvia, que es lo que va a estar abocado a todos los países del mundo, que es que hay que hacer unas transiciones flexibles, eclécticas, realistas, pragmáticas, que sean pagables por los países y que sean acompasadas a lo largo del tiempo. Y pues si a eso le sumas, doctor Santiago, las diferencias regionales que yo mostré en la presentación de hoy, pues probablemente unas unidades productivas van a poder pagar esos costos y otras no. Unas regiones, si usted le lleva esos costos a Nariño, y eso que Nariño tiene capacidad de generación, o tendría capacidad de generación, pero pues hay departamentos que simplemente a esos costos no tendrían capacidad de tener unidades productivas. Entonces hay que tener, digamos, hay que ser muy realista en ese frente. Pero inviten a Tomás González. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Juan Carlos, extraordinaria presentación, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Algunas personas me han escrito y pues en el chat estoy consolidando por temas, entonces vamos a iniciar dándole la palabra a Carlos Bernal. Estoy activando el micrófono. Carlos, buenas tardes y adelante. Daniel, gracias. Doctor Echeverry, primero que todo, también me uno a los comentarios de Daniel por esta charla tan ilustrativa que nos acabó de dar. Quería hacerle 2 preguntas y también me devuelvo a su época de cuando estuve en Ecopetrol y como experto en gestión de crisis, ¿no? Cuando usted fue presidente de Ecopetrol, pues llegó en un momento en que pues, los precios del petróleo pues, habían disminuido significativamente, pues había una crisis en ese momento, y una de las herramientas que usted utilizó, que la he escuchado en varios foros, es resumir la estrategia suya en un mantra, ¿sí?
que era producir barriles responsables y eficientes, producir barriles responsables y eficientes. Ese mantra usted lo comunicó a todos los colaboradores, a los stakeholders, y quería remitirme a ese momento para preguntarle cuál sería el mantra que usted propondría para Colombia en en estos momentos de polarización, de división, para unir a las dos Colombias o a todas estas Colombias, ¿sí? Y la segunda pregunta que le quería hacer, doctor Echeverry, es ¿qué consejos le da usted a los empresarios colombianos para mitigar los posibles efectos que hay de estas protestas sociales? Gracias. Bueno, lo primero, hoy tuve, como le digo, fíjese que yo me estoy reuniendo pues con empresarios de todo tamaño, pero tengo una inclinación muy marcada a reunirme con estas asociaciones que están en la Colombia más pobre, más profunda, tratando de generar asociatividad entre los campesinos. También he conversado con los grandes agricultores de Colombia. Pero pues si uno quiere sacar a la Colombia pobre y profunda de su estado de postración, tiene que pensar en los campesinos. Por supuesto, también en los grandes empresarios de la agricultura comercial. Y hablando con la Red Pro de Paz, de los programas de desarrollo y paz, y con ADELCO, que son las agencias de desarrollo económico local, sobre las posibilidades de hacer esto. Hoy, de hecho, les decía yo, vea, podemos hablar todo lo que quiera. Yo no hice esta presentación, pero un poco era esta filosofía, pues fue una conversación. Pero en últimas, y le agradezco, Carlos, que usted haya traído a colación Ecopetrol, porque la verdad todo lo que yo estoy haciendo ahora sale de aprendizaje en Ecopetrol, no de lo que aprendí en Hacienda o en la Carrera de Economía o en la Universidad de los Andes, sino sobre todo en Ecopetrol. Yo les decía, vea, en Ecopetrol lo que se hizo casi que se puede resumir, fueron muchas cosas, pero se puede resumir en bajar los costos de $65 por barril a $35 por barril. A $65 por barril éramos una empresa quebrada porque, claro, cuando estaba a 100 el barril, pues eso daba un montón de plata. Pero cuando bajó a 40 y después a 20, a 26 me llegó a mí, pues estábamos, cada barril perdíamos $30, $40 y producíamos 240 millones de barriles al año. 715,000 barriles al día. Y si usted cada barril pierde $30 y produce 715,000. Ay. Eso sí, de hecho, la definición de sangre tiene una nueva connotación cuando uno está produciendo. Y la forma, obviamente, era primero tener fe, ¿no? Yo iba a misa, yo soy creyente, no soy excesivamente fervoroso, pero sobre todo cuando uno está en eso, uno dice, Dios mío, meta la ficha porque aquí nos toca bajar el costo de 65 a donde podamos. En año y medio, Carlos, nosotros bajamos el precio y fuimos la compañía, y yo tengo gráficas de HSBC, no gráficas mías, gráficas de HSBC diciendo la compañía petrolera que más cortó el OPEX en el mundo fue Ecopetrol. Lo cortamos a la mitad. Y usted se imagina, Carlos, yo qué pensaba. Yo era así, yo decía, se me va a caer la producción porque estoy produciendo a la mitad, pues se van a caer, no sé, 30, 50 campos, porque pues estoy produciendo a la mitad del costo. No se cayó en un solo barril la producción. Entonces usted dice, un montico, si estamos produciendo a la mitad de costo y no se cayó un solo barril, claro, después el precio subió a 30, 40, 60, cuando ya producíamos a 35 y el barril subió a 60, hacíamos la misma plata que hacíamos cuando estaba en 100. Vea la locura que era esto. Eso no solo le pasó con Ecopetrol, le pasó a muchas empresas porque hay inflación de costos. Pero toda esta historia, Carlos, perdóneme, es para decirle, es una sola variable. Todo en la vida es una sola variable y se llama costos. Uno no es competitivo. Ese cuento que tienen los economistas en los libros, que es que si uno es competitivo no es competitivo, o que es que Colombia no es competitivo en X. Si todo el mundo tiene la frase, Colombia no es competitivo en X. Y entonces eso es dificilísimo, eso es como un mandato divino. Dios le mandó un rayo, ¿no?, celestial y dijo, usted no es competitivo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y pues lo han demostrado los chinos son competitivos en todo, ¿no es cierto? Y miren los paneles solares, ¿no? Se volvieron competitivos. ¿Por qué? Porque logran bajar costos. Obviamente son chinos y son comunistas. Y eso les da unas liberalidades. Pero usted pierde la competitividad es cuando baja. Pregunta,
y con eso ya le respondo, podemos hacer uchuvas eficientes, arándanos eficientes, aguacate Hass eficiente, miel eficiente, cacao eficiente, sí o no. Porque no es en nada más que bajar costos. Y esa bajada de costos, usted sabe, tiene que la financiación es cara, que las carreteras son caras, que la DIAN pone que el trabajo, el salario no es alto, pero sí hay mucha legislación laboral. Yo creo que tenemos que hacer cosas unificadoras que nos bajen los costos muy rápido y fuera de eso, cosas dispersas por toda la geografía que nos bajen costos. Yo lo vi hacer en Ecopetrol y yo no estaría en esto de ninguna manera si no creyera que eso se puede hacer en todo. Ahora, no se debe hacer en todo. Uno debe escoger las peleas. Y de nuevo en Ecopetrol yo no escogí 15 o 20 peleas al tiempo. Dábamos 3 peleas al tiempo. Y las ganábamos y dábamos otras 3 peleas. O sea, uno debe escoger unos productos, jugársela a bajar los costos. Y después, una vez tenga, y si no tiene éxito en uno y si tiene éxito en 2, ese simplemente tiene que ser una apuesta que no funcionó. Y entonces usted se va por otros 2 o 3 productos. Pero yo estoy persuadido de que Colombia tiene un potencial increíble en un sinnúmero de productos, porque hace 20 años, a ustedes conocen la historia, teníamos en un supermercado alemán 17 productos. Y ahora de vaina sí hay 2 o 3. Entonces, en suma, gracias por traer esto a colación. Lo que habría que hacer en el país es lo mismo que se hizo en Ecopetrol, mutatis mutandis, obviamente, cambiando lo que hay que cambiar. Pero la esencia es la misma, es el costo. Después los economistas dirán, Colombia se volvió competitiva. La competitividad son unas divisiones que ellos hacen, ¿sí? Pero bajamos los costos más abajo que los nicaragüenses, que los hondureños, en textil confecciones, en la fibra de algodón, en el procesamiento del hilo, en el procesamiento de las telas, en la confección, en la moda. ¿Los bajamos? ¿Sí o no? Si los bajamos, ahí hay 3 o 4 mil millones de dólares para producir. Ahí hay el doble de las flores para producir, ¿sí? En ganado, estamos exportando 200 millones de dólares ahora en ganado. Podemos llegar a exportar 1.500 millones de dólares en ganado. Eso es lo mismo que las flores. De eso es de lo que yo estoy hablando, ¿no es cierto? Yo no encontraba arándanos colombianos en los supermercados norteamericanos. Ya hay arándanos colombianos en los supermercados norteamericanos. Entonces, cuando uno se encuentra a $2 el mango en un supermercado norteamericano, pues dice, a $2 el mango, deberíamos estar en capacidad de competir con los mexicanos. Ellos están más cerca, etcétera, etcétera. Pero en última es lo mismo. Ahora usted, la segunda sí me la puso difícil, los consejos para mitigar el efecto. Yo lo único que le puedo decir es yo trabajaba tal vez en la empresa más atacada del país, que se llama Ecopetrol. Ecopetrol tenía 1 o 2 veces al año, voladuras de oleoductos 2 veces a la semana, y ataques como este que estamos viendo en el país 1 o 2 veces al año, o sea, en Acacías Meta, o en Orito, o en el Magdalena Medio, habían azonadas que duraban 2 o 3 semanas, nos incendiaban los campos, nos quemaban las líneas de flujo, que son las tuberías, se tomaban pozos, venía gente en moto de todas las pelambres, de la extrema derecha a la extrema izquierda. Y esas cosas pasan, esas cosas enseñan que algo no estamos haciendo bien. Eso sí, o sea, uno no puede sacar la conclusión de que es que estamos haciendo todo bien, pero hay unos jóvenes que protestan por quién sabe qué. No, yo creo que los jóvenes que protestan saben por qué. Yo me gradué con ICETEX, yo estudié con ICETEX en los Andes. Yo tengo una familia de 7 hermanos, yo era el menor, mi papá se fue cuando yo tenía 8 años, yo trabajé por primera vez a los 10 años y me eduqué en los Andes porque tenía ICETEX. Si yo no hubiera tenido ICETEX, un préstamo, no me habría educado en los Andes. Cuando salí, entré al Banco de la República y mi sueldo en el banco era 2 veces y media la cuota de ICETEX que yo tenía que pagar. Entonces, en mí se cumplió la promesa de educación de ICETEX y de los Andes y del colegio. Pero un joven que sale ahora y de vainas consigue trabajo, y si lo consigue le pagan $1 millón y la cuota de ICETEX son 900,000, y lo sé porque es la cuota de una de mis sobrinas, pues entonces a esa persona no se le cumplió la promesa de ICETEX, no se le cumplió la promesa ni la educación, ni de la calidad, ni de la cantidad, ni de nada.
¿Y qué es lo que pasa? Que es que la potencia de la economía, ahí se tienen que juntar dos cosas. Que digamos que salen 5 jóvenes, que son todos los que se gradúan, y digamos que hay 5 puestos de trabajo. Si eso es así, y si esos todos son buenos puestos de trabajo, y estos jóvenes están bien entrenados, eso se junta y se llama felicidad. Si salen 5 jóvenes y hay 2 puestos de trabajo, solo hay felicidad para 2. Pero si esos 2 puestos de trabajo son mal pagos, no hay felicidad para ninguno. Estos 3 van a estar muy infelices. Y los 2 también, si no les alcanza ni siquiera para ICETEX. Y eso es lo que está pasando en las calles. Junto con otras cosas, por supuesto. Pero esencialmente hay una desazón de que las promesas que le hemos hecho a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la gente que ya tiene un hijo, 2 hijos, que tiene 30 años, es una promesa de una sociedad que no es la que le dijimos. Ojo, esto pasó exacto en Chile, idéntico en Chile. Nosotros hoy teníamos una conferencia de un chileno contando exactamente qué pasó en Chile en los disturbios hace 2 años. Y él decía, estos disturbios de Chile no empezaron en el 2019, empezaron en 2011. Y los disturbios de Colombia no empezaron en el 2021. Yo me acuerdo, el tercer año de todos los gobiernos es infernal con disturbios. Entonces, concluyo. ¿Cuáles son los consejos? Primero, esto que está pasando es profundo, tenemos que entenderlo bien y no es una cosa de que aguantemos esta semana y volvamos a la normalidad. La normalidad cambió y la gente va a optar por alternativas políticas que pueden ser o temerarias o razonables. Yo esto lo describo y con esto termino esta respuesta que se alargó mucho. Es que las preguntas eran dificilísimas. Digamos que el país tiene una ruta de Bogotá a Cartagena. Digamos que es una ruta de 3 carriles. Uno puede decidir si va por la izquierda, el carril del medio o el carril de la derecha, siempre y cuando tenga la ruta correcta. Un presidente lo llevará o un ministro por la izquierda, otro por la derecha. Pero si alguien toma el bus y dice, el bus donde vamos todos, y dice, no, ahora yo cojo para otro lado, ya no vamos para Cartagena, sino yo les digo para dónde y les cuento cuando lleguemos, y no sabe para dónde, no, ninguno sabe para dónde va, y no sabemos si nos llega al mar, o nos lleva a un precipicio, o nos lleva a un sitio. Eso sí es, al lado de lo que estamos viviendo, ese sí es un escenario temerario. Entonces, yo creo que mitigar el efecto de lo que estamos viendo ahora requiere empezar a cambiar mentalmente. E incluso, yo diría, empezar a pensar que las posibilidades de negocios están adentro y no afuera. Están en las zonas pobres y no solamente en Bogotá. Están en financiar y en desarrollar gente que se arriesgue a ir a producir y probablemente serán más riesgosos. Serán proyectos más riesgosos, pero de mayor rentabilidad, ¿no? En cambiar el esquema de prestarle solo a clientes que conocemos bien a tasas competitivas y a los clientes que no conocemos bien, pues a tasas mucho más altas. En fin, yo creo que tenemos que cambiar los empresarios, el gobierno, la banca. Yo creo que el país tiene unas inmensas posibilidades. Tiene que tener mucha más potencia, pero eso es un montón de negocios nuevos y adicionales. Si uno no lo entiende así, pues yo no sería economista. Yo creo que esto es el mundo ese que estoy describiendo es el mundo de las posibilidades. ¿Sí? Habrá inmensas dificultades, pero pues nada que no hayamos enfrentado en el pasado. En el pasado enfrentamos la guerra de los liberales y conservadores y se nos ocurrió el Frente Nacional. Después vino el problema marimbero y el problema de los carteles y resolvimos eso, ¿no es cierto? Y murió Pablo Escobar y se encarcelaron. Después vino las FARC y hicimos el Plan Colombia y resolvimos eso, ¿no? Después vino la paz y ahora tenemos este problema. ¿Hemos resuelto los otros problemas en los últimos 50, 60, 80, 100 años? Sí, los hemos resuelto. Este también hay que resolverlo, pero implica un cambio de chip. Carlos, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por esa respuesta, que como usted decía no estaba fácil, pero nos ilustró profundamente. Voy a darle la palabra al doctor Marco Rocha, que aunque no le veo micrófono, doctor Rocha, en este momento lo invito si se puede conectar desde un equipo con micrófono, porque no me da opción en este momento para darle el micrófono, y le damos la bienvenida a Marco, el doctor Marco, que nos acompañó por mucho tiempo en las tribunas, y lo invitamos a que se conecte. Mientras tanto,
doctor Juan Carlos, estoy recogiendo algunas preguntas que están relacionadas al análisis de la situación actual. Desde que inició su charla, pues vi algunos mensajes sobre un análisis, pero a mí me gustaría ampliarlo, ese análisis, a hacer un poco de prospectiva de los próximos meses en lo económico, ¿sí? En el sentido en que la reforma pretendía incrementar el recaudo, situación que por ahora no es tan clara, y uno pensaría que el funcionamiento y la inversión se van a ver afectados, ¿sí? Y usted es experto en sacar adelante organizaciones con restricciones, y un poco esa visión que tiene usted de lo que debería hacer el país y lo que va a pasar si no se logra incrementar el recaudo, qué efectos puede tener digamos, en el funcionamiento social del país y un poco cómo ve la situación de aquí a un año. Daniel, voy a adoptar yo tuve una conferencia como con 40 o 50 estudiantes y pues dado que eran tan jóvenes, adopté una estrategia que era, y todos querían preguntar, adopté una estrategia que dice, sus preguntas se demoran 1 minuto, tienen un signo de interrogación al final y mis respuestas son de 2 minutos. Y funcionó a la maravilla. Silvia me acaba de regañar que mi respuesta está muy larga. Entonces, voy a adoptar esa estrategia. Le voy a dar respuestas de 2 minutos. ¿Le parece? Perfecto. Entonces, espere, pongo los 2 minutos porque tenemos que ser serios. Un momentito. A ver, 2 minutos. Ahí va. El problema ahorita no es de plata, curiosamente. El problema, la caja está. El gobierno puso, la tributaria es para el 2023. Es que lo más absurdo de todo lo que pasó es que armamos un problema para recursos para dentro de 2 años. Y vea el problema que armamos. Ahora, ese problema estaba por armarse, también eso es un poco injusto, pero porque la huelga estaba convocada antes de la tributaria. Pero el gobierno hizo algo este año que fue pasar de una inversión de 17 billones a 48 billones. Esa plata no se la pueden gastar, eso es imposible. No han empezado a gastarse, estamos en mayo y no han empezado a gastarse. Les toca pasar una edición presupuestal. Para gastarse 48 billones, el año pasado les sobraron 10 billones de pesos. Entonces, este año tienen la caja. Van a hacer la operación de Ecopetrol, ¿no es cierto? Y tienen la caja. Y si no, pues acaban de poner 3 mil millones de dólares de bonos, que si uno ordena un poco la casa, lo cual no está fácil, genera la caja para este año. Para el próximo año, la solución, de nuevo, con unos números razonables, y se puede ir desescalando los gastos asociados a la pandemia, también el problema no es de caja. Hay dificultades, pero ya se admite por parte de todo el mundo que un déficit del 5 o del 6 para el próximo año es razonable. El problema era cuando querían bajar el déficit al 3 o al 2. Eso ya no es así. Entonces, el problema de caja de este año y del próximo no es dramático. El problema es de sostenibilidad, de señalar a los mercados de que del 2023 en adelante, y el ministro Carrasquilla, que es un ministro responsable, que mira al futuro y que sabe que las calificadoras y todos los que compran bonos y todo el mundo que hace cuentas quiere ver el futuro con visibilidad clara, pues hizo su reforma para dar esa visibilidad. Pero fíjese lo que armamos. Entonces, yo lo que diría es Daniel, no, el problema no es tan dramático, es bastante manejable el de este año y el próximo. Y el siguiente problema lo resuelve el siguiente gobierno. Es que, ¿por qué es que yo me acuerdo que el presidente Turbay, y ya se completaron los 2 minutos, pero el presidente Turbay era famoso por los problemas que él podía resolver, los resolvía, y los que no, se los dejaba al siguiente gobierno. Yo no sé de dónde le dio el afán a este gobierno de resolver todos los problemas del futuro, ¿no es cierto? Y se armó un galimatías, ¿sí? Yo se los puedo explicar muy breve, pues ustedes ya lo conocen, porque ustedes pues siguen muy bien en la macro del gobierno, la macro y la macro fiscal, que es increíble. Entonces, yo no veo un problema tan grave como lo está viendo todo el mundo en términos fiscales, y sobre todo, no veo un problema tan grave que tenga que resolver este gobierno. El problema de este gobierno es de caja, y la caja fundamentalmente, si no es que está, se puede conseguir donde siempre se consigue la caja, dado que los déficits admisibles en este momento, en el 2021 y 2022, son mucho más altos. Ya el Fondo Monetario se volvió un fondo monetario completamente laxo y permisible, porque estamos todos en pandemia. Entonces, Daniel, yo soy mucho más flexible en ese sentido, mentalmente. Muy claro. 2 minutos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, hay una reflexión, una frase muy interesante que estaba en su charla, decía, se necesita escoger no ser pobres, sino aprender a ser ricos, ¿sí? Y después usted nos complementaba y decía, tal vez es el momento de hacer unas escogencias
para apostarle a algunos sectores económicos productivos. Un poco en su opinión, ¿cuáles podrían ser esos sectores en los cuales existe el potencial para que pues, realmente apropiemos esa expresión suya de aprender a ser ricos? Nosotros, esto fue lo primero que hicimos hace más de un año, antes de la pandemia. En enero del año pasado, yo llamé a un grupo de consultores, no economistas, sino consultores de negocios, y les dije, bueno, nosotros tenemos que encontrar 25 mil millones de dólares de exportación en Colombia. Ustedes me ayudan, encontramos eso en sectores en que tengamos ya, que ya seamos competitivos o que estemos muy cerca y con intervenciones podamos ser competitivos. Encontramos eso en sectores agroindustriales, de servicios y manufactureros. Sectores en los que ya tenemos capacidad y en los que hay unos mercados inmensos, y la idea es llegar al 1% del mercado mundial. No es llegar al 5, al 10 o al 25, no, al 1% del mercado mundial. Esa es una presentación de 140 láminas, de manera que les tocaría invitarme, pero esa presentación no la puedo sacar ahora. Y Silvia me dice, usted no habla de los actores, no habla de los actores. Digo, sí, lo que pasa es que tengo que generar demanda para mis próximas. Entonces, ese tema lo hemos estudiado. Ahora, Daniel, ¿qué pasa si nos equivocamos? Y de los 14 o 15 sectores que tenemos nosotros muy identificados, y de hecho, con 10 o 15 láminas, con todo el detalle de costeo, ¿qué tal que nos equivoquemos en 10 o en 8? Pues buscamos otros 8. Es más, lo que me ha pasado es que porque estos son sectores con capacidad exportadora, digamos, de 25 mil millones de dólares, que suman 25 mil millones de dólares, 1.000 aquí, 500 allá, 1.500 allá, y también de sustitución de importaciones, ¿no? Pero cada que hablo con regiones y con municipios, aparecen otros sectores pequeños, y eso me ha generado esa ilusión. Lo que hay es ideas, no todas se pueden realizar, y hay que tener prioridades, porque no hay nada peor que tener 25 prioridades, que es lo que le pasa al Ministerio de Comercio. Tiene 25 prioridades, entonces eso es no tener ninguna prioridad. Pero como le digo, y ya se me acabaron los 2 minutos, tenemos un bien estudiado cuáles son esos sectores, y pues si yo puedo hacer lo que quiero hacer, se lo contaré, y si no, pues le daré esa presentación a alguien que lo pueda hacer y que sea razonable. Espero yo poder hacerlo, ¿no? Con gusto lo tendríamos nuevamente en la tribuna. Voy a dar la última intervención. Fernando Quintero, muy buenas noches. En este momento estoy levantando el sonido. Adelante, muy buenas noches. Hola, doctor Juan Carlos. Me acaba de escribir aquí el doctor Marco Rocha que tenía esta inquietud. No sé si ustedes tienen, dice él, algunas correlaciones entre la corrupción y la pobreza, sobre todo en este mundo de las dos Colombias o de las muchas Colombias, ¿correcto? Yo le agrego esta inquietud. Si bien se ha incrementado el volumen de transferencias a las regiones de 20 billones en el 2002 a 41 billones en el 2019, estas transferencias, este volumen enorme de recursos que han tenido, ¿ha estado en manos de quién? ¿Han estado bien manejados? Esto ha estado principalmente orientado a la educación y a la salud, en manos, diría yo, de los políticos de la región, de la corrupción también, porque dinero ha habido. Entonces esa es la inquietud, porque si bien la flecha roja que usted menciona de las transferencias no tiene que continuar, pero tiene que continuar bien manejada, y obviamente la solución sería la flecha azul de las regiones generando riqueza hacia Colombia o hacia el centro, pero pues está esa inquietud del manejo de los dineros y la corrupción. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando, y al doctor Marco Rocha. Vea, les voy a remitir un documento que yo escribí en el libro de McKinsey que se llama Reimaginando Colombia, el documento que escribí se llama La ética crea valor. Ahí está lo que hicimos en Ética en Ecopetrol. Lo que hicimos en Ética en Ecopetrol, nosotros nuestras metas eran ahorros de un billón de pesos. El primer año ahorramos 2, y en el segundo año eran de 2 billones, ahorramos 4.2. Cuando yo llamaba a Fernanda Suárez y le dije, oiga, Mafe, que era mi financiera, no, una maravilla, ¿y eso dónde sale tanta plata? Ella me dijo, yo creo que es esa cosa de corrupción que usted está haciendo. Y yo le dije, yo creo que es lo mismo.
No solo hay que bajar los costos, hay que poner a la gente en el foco de dejar de pensar en que esta empresa es para un negocio personal y que el sueldo les tiene que alcanzar. Y punto. Y que hoy por hoy, con las tecnologías que hay de Big Data, usted puede saber todo sobre todo el mundo eventualmente. Y si no soy yo, lo puede saber la Fiscalía y la UIAF. Entonces nosotros desplegamos una gestión, oiga la palabra, gestión de la ética, gerencia de la ética. No era un SAR anticorrupción, bla, 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 que haga unas denuncias. Eso ya existe. El código de ética también existía. No, es, por ejemplo, correr software de conflictos de interés. 270 personas con conflictos de interés, con la esposa allí, con no sé qué. Entonces, el tema de corrupción es esencial y eso tiene que venir desde el número 1 de la organización y se tiene que repetir todos los días. Yo tengo una tarjetita que era integridad, colaboración, creatividad y todos los días y se la entregaba personalmente a la gente. Bueno, ¿qué pasa en los municipios? Que hay una cosa que también es ineficacia y poca capacidad de gestión y se mezcla con la corrupción, ¿no? Y las cosas, pero muchas cosas son ineficacia, ineficiencia, poca capacidad de gestión. Y en efecto, la pregunta tiene toda la razón. Eso se da en todos los niveles del Estado, con los contratistas, con, digamos, esa maraña de ineficacia, ineficiencia y corrupción está ahí presente todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros le hemos dejado, y con perdón de los abogados, y esto lo he discutido con los abogados anticorrupción en París, en el International Bar Association, el capítulo anticorrupción, que yo les llevé el caso de Ecopetrol y les fascinó, porque era un CEO hablando de todo lo que hemos hecho en corrupción y el inmenso valor de creación de valor. Este no es un tema solo de gobernanza, es de creación de valor escondido. Y la corrupción no es un tema de abogados, no es un tema de que si alguien hizo algo malo, lo capturemos, le mostremos, le probemos y tratemos de recuperar lo que se perdió. Claro que sí, eso es ex post para el que ya lo hizo, pero tiene que ser un tema ex ante de la cabeza dedicada a hacerlo. Y los resultados son impresionantes. Y como les digo, Estefanía les hace llegar, Silvia les hace llegar el estudio, es un estudio, no es la presentación de lo que hicimos que se llama La ética crea valor. Yo tengo sobre eso otra presentación que la hago si me vuelven a invitar. Por lo menos vendiendo productos sí estoy, ¿no? Entonces, no, ese punto es absolutamente esencial y hay que cambiar completamente el enfoque que tenemos. El enfoque que tenemos, ¿sabe qué hay que hacer? Cogerlo y echarlo a la basura. No sirve para nada. Lo que hay que hacer es completamente nuevo y con base en 3 palabras: gestión, gestión y gestión. Punto. Claro, las normas y todo, pero cierro con esto. Un plan de corrupción y entonces vamos a sacar 3 reformas constitucionales y 7 leyes. ¿Ya? Como si las normas dijeran hoy, usted puede ser corrupto. Pero es que los colombianos somos increíbles. Unos policías con teaser matan a un señor en un CAI y alguien dice, hay que cambiar la ley de la policía. ¿Es que acaso la ley actual dice que se puede matar gente en un CAI y entonces hay que quitarle el artículo? No, señor. Lo que hay que cambiar es cómo se nombran los muchachos, cómo se los entrena, cómo se los supervisa, cómo se los rota, cómo eso es inadmisible. Eso es gestión. No, vamos a cambiar la ley y la Constitución. Entonces, si pretendemos acabar con la corrupción con una reforma constitucional, haceme el favor. La Constitución política, como si el problema estuviera ahí, como si la Constitución era sea ineficiente, ineficaz y corrupto. Eso no dice nadie. Es más, ahí cierro con esto. Los países que más normas anticorrupción tienen son los más corruptos. Eso está demostrado. Cierro, ya me callé. Doctor Juan Carlos, venga, me quedó una inquietud. Usted dice, esta reforma era una reforma responsable para el año 23 para adelante. ¿Por qué aquellos que tienen aspiraciones de manejar este país no apoyaron esa reforma si los beneficiados iban a ser quien llegue a la presidencia en el año entrante? Yo te digo porque, en mi caso, porque cuando tú tienes año y medio, esa es la primera vez que pasa esto, cuando tú tienes año y medio a las familias colombianas encerradas con sus hijos, desempleadas, con hambre, con la incertidumbre si la empresa donde trabajaban se quebró, incluso si la empresa que tenían, si el puesto de salchichas que tenían va a volver a funcionar o no en la calle,
cuando tú tienes la ofuscación, el desespero, la ansiedad, y tú sales de ese encierro de año y medio y te dan la siguiente noticia, que 32 billones de pesos del dinero de las familias, que yo hice la cuenta, o la mandé a hacer, pues, ¿cuánto de eso cuánto le quita del ahorro de las familias? Y me dijeron 56%. O sea, sales de la pandemia desempleado, pobre, con un muerto en la casa y enfermo probablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dicen, ve, ahora la mitad de sus ahorros se los va a coger el gobierno y se los va a mandar a los más pobres del país. Eso es una falta de sensibilidad absoluta. Yo le dije a Zárate hace 6 meses, al ministro Carrasquilla, que son amigos míos, que es gente que respeto y que aprecio, y que conozco hace 30 años. O sea, nos conocimos cuando me gradué de la universidad, en el año 84, llegué y me conocí con ellos, con Carrasquilla, Zárate es más joven. Los conozco desde ese entonces. Yo les dije, vea, no cometan este error. Esa reforma es relevante, pero es inoportuna, es inoportuna. Es más, publiqué en El Tiempo un artículo que decía ideas buscando su momento. Esas son ideas que tienen que buscar su momento cuando se pueda. Apoyarlas en este momento, y se los dije de todas las maneras, pase una reforma de 10 billones, focalizadita, chiquita, como lo estoy defendiendo ahora, de 3 artículos que quepan en una página. En medio del proceso, los propios empresarios les dicen, vea, cóbremelos a nosotros. No, míreme, cóbremelas a mí. Y el gobierno no, voy a seguir con la clase media, con el IVA. Y bueno, ya además el diseño tenía pues el tema de las funerarias y el tema de todo lo que hemos visto, que era simplemente socialmente, sociológicamente, anímicamente, creador de angustia. Entonces, uno tiene que saber a qué se está enfrentando. Eso tiene un voltaje, bueno, mira que lo estamos viendo. Ese voltaje no lo aguanta uno. Un ministro puede hacer cosas. Yo tenía una definición de ministro, doctor Santiago. Ministro es alguien para problemas de 1 punto del PIB. Ministro de Hacienda. Para problemas de 2 o 3 puntos del PIB, se necesita presidente, reforma constitucional, y bueno, 3 puntos, asamblea constitucional. O sea, ya 3 puntos del PIB ya usted necesita es una nueva constitución. Y el ministro se mete con una reforma de 3 puntos del PIB. Con Santos, hace 20 años, en la crisis, pasamos la reforma más grande que se ha pasado en la historia, 1.6% del PIB. Entonces yo decía, ¿cómo la más alta que se ha hecho en la historia de 1.6% del PIB fue un parto? Y estos van a pasar una que es 2 veces más grande. Pero ¿quién tiene el capital político? Yo sé cómo se pasan reformas. Tú tienes que llegar al Congreso y contar. Y eso se desbarata en todas las sesiones. Que fulanito está bravo con usted y ese señor tiene 16 votos y usted no lo ha recibido. Entonces uno va y se siente. ¿Qué le pasa, senador? ¿Por qué está tan bravo? Pero no sé qué. Eso se desbarata todos los días, se le desbarata uno el quórum. El quórum y la mayoría. Con una reforma de 1 punto, 1,5 puntos del PIB, y se van con una reforma de 3 puntos del PIB, ese quórum no existía. Ese partido no iba a tener jugadores, Santiago. No iba a tener jugadores. Eso era impasable. Y créeme, yo se lo dije a Alberto muchas veces, se lo dije a Zárate, se lo dije a todo el mundo, y lo dije en Caracol 20.000 veces. Dije, yo no sé, a mí me parece una falta de realismo político total. Entonces, fue por eso. En mi caso fue por eso. Gracias. Bueno, doctor Juan Carlos, extraordinaria conferencia. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y le doy la palabra a Santiago para el cierre. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Doctor Juan Carlos, excelente conferencia de las 2 Colombias. Muchísimas gracias por esta participación en la tribuna Colpatria Olimpia. E invitar a todos los asistentes a la semana entrante que tenemos al doctor Nicolás Uribe Rueda, el 12 de mayo a las 6 p.m., con la conferencia de reactivación económica Bogotá Región. Todos muy invitados y nuevamente muchas gracias, Juan Carlos. No, un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Una buena tarde. Gracias, Santiago. Gracias, Rodrigo. Gracias, Daniel. Una buena tarde. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.